Muchas madres, muchos padres también, cristianos, el día de hoy, sufren la estrepitosa y dolorosa confusión de ver a sus hijos convertirse en incrédulos en su edad adulta. Y esto, mis hermanos, pese a todos sus esfuerzos tempranos por instruirlos en los caminos de piedad, pese a todos sus esfuerzos por encaminarlos bajo esas directrices bíblicas desde sus años más tiernos. Y esto es doloroso, esto es confuso y muchos padres están sufriendo esa confusión. Y quiero hacer la siguiente pregunta, mis hermanos, especialmente a ustedes que tienen hijos. ¿Pudiera esta historia replicarse en algunos de sus hogares? ¿Existe la posibilidad que esta declaración pudiera ser la lamentable descripción futura de tu casa también en relación a tus hijos? Hermanos, la labor que Dios les ha encomendado en su palabra está muy por encima de sus capacidades naturales. Tú no puedes dar por sentado que si tan solo perseveras en hacer esto, en hacer aquello, en cambiar esto y poner esto en ese lugar, algunos cambios, entonces tendrás naturalmente y como consecuencia hijos piadosos. Hay padres que al recibir de la predicación cierta medida de iluminación espiritual, reforman toda su metodología paterna en el hogar. Y derivado de estos cambios en el hogar, comienzan a haber cambios significativos en las conductas de sus hijos, aparentemente espirituales. Y ellos dicen: gloria a Dios, mi hijo se ha convertido. Hermano, gloria a Dios, mi hija se ha convertido. Pero hermanos, debemos ser muy cuidadosos con esto, porque muchas de las veces todo este cambio que vemos se debe a la nueva forma de administrar nuestros hogares. Todo lo que cambió fueron nuestros métodos, como consecuencia de la iluminación que viene de la predicación de la palabra. Así que no debemos de ser muy prontos para inferir algo que no ha sucedido o que no está sucediendo. Porque, mis hermanos, es muy posible que todo lo que se tenga en muchos de los casos es solamente un mejor control paterno. Eso es todo, un mejor control en el hogar. ¿Y qué es lo que dice la Biblia, mis hermanos, acerca de la implementación de un buen gobierno? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que un buen gobierno es capaz de producir en la vida de los incrédulos? ¿Qué es lo que dice la Escritura que se puede lograr con bajo un correcto despliegue de autoridad bíblica en el hogar, en los ciudadanos? La Biblia dice que se puede vivir de manera quieta, reposada, en toda piedad y honestidad. Es decir, los pueblos bajo la autoridad de un buen gobierno pueden vivir como hombres buenos, como mujeres buenas, hombres que no roban, hombres que cumplen con sus impuestos, hombres y mujeres trabajadores que respetan las leyes, buenos ciudadanos. Eso es lo que puede hacer una buena autoridad. Y esto, mis hermanos, no es necesariamente el resultado de la conversión, sino como consecuencia de la buena administración de la autoridad sobre los pueblos. Y lo mismo, mis hermanos, puede suceder en el contexto de nuestros hogares. Un buen control paterno, un buen gobierno paterno puede producir hijos buenos, respetuosos, hijos morales, hijos decentes, sin que esto sea el resultado directo de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y confundir control paterno con conversión, mis hermanos, es lo que puede llevar a muchos a preguntarse en el futuro: ¿qué fue lo que le pasó a mi hijo? ¿Por qué ha cambiado tanto mi hija? Él amaba ir a la iglesia, pero ahora... Por eso decimos, mis hermanos, que la labor que Dios nos ha encomendado en su palabra está muy, pero muy por encima de nuestras capacidades naturales. Nosotros no podemos controlar ni podemos producir vida espiritual en ellos. Nuestra responsabilidad y meta paterna no se limita a producir hijos decentes. No se limita a producir hijos que la gente pueda admirar o tener hijos que nos puedan dar descanso, sino en tener hijos piadosos. Esa es nuestra meta. Nuestra meta prioritaria para con nuestros hijos es que ellos reconozcan el señorío de Cristo sobre sus vidas. Es que ellos puedan convertirse en hombres y mujeres que teman a Dios. Que en su edad adulta ellos puedan vivir vidas independientes, vidas piadosas, y que estén dispuestos a hacer con un corazón alegre lo mismo para con sus hijos.
Y esto no lo lograrás con el brazo de la carne, no lo lograrás en la fuerza de tus capacidades. Esto último, mis hermanos, es la obra exclusiva, selectiva y sobrenatural del brazo omnipotente de Dios sobre el corazón de los hijos. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos. Esta es la obra de Dios, mis hermanos. Y porque es la sola obra de Dios, quiero decir lo siguiente: nunca debes de dejar de orar. No debes de desistir de orar por la conversión de tus hijos. Debemos hacerlo incesantemente, porque si Cristo, mis hermanos, a una sola de nuestras oraciones nos dice, como aquella mujer le dijo en Mateo 15, hágase como tú quieras, hermanos, será suficiente. Será suficiente. Nuestro mensaje para esta hora lleva por título: orando por la conversión de nuestros hijos como Abraham. Orando por la conversión de nuestros hijos, así como lo hizo Abraham. Vamos juntos, por favor, al libro de Génesis, específicamente en el capítulo 17 en su Biblia. Génesis capítulo 17, y vamos a leer desde los versículos 15 al 22. De aquí comenzaremos a trazar nuestro mensaje. Génesis 17, leo a partir del verso 15 en adelante. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años has de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Lo que vamos a hacer en esta mañana, mis hermanos, es estudiar un segundo modelo de oración, y estamos hablando de la oración de Abraham. En nuestro mensaje anterior examinamos la oración de Ana, y vimos cómo en esa porción de la palabra, mis hermanos, la Escritura nos instruye a orar por la concepción de nuestros hijos, y nos ofrece también una directriz para las motivaciones correctas que deben de regir nuestras oraciones al hacerlo. Hoy nos vamos a detener a considerar la oración de Abraham, la cual nos instruye a todos los que somos padres a orar por la conversión de nuestros hijos. Leamos nuevamente a partir del verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Pregunto: ¿por quién es quien Abraham ora, mis hermanos, en esta porción de la Escritura? ¿Por quién es que de manera específica pide a Abraham? Aquí vemos claramente, mis hermanos, que Abraham está pidiendo por su hijo Ismael. Ahora, si usted sabe algo de esta historia, mis hermanos, recordará que contra toda esperanza Dios le promete a Abraham y a Sarai un hijo. Y cuando digo contra toda esperanza, lo que quiero decir es que tanto Abraham como Sarai ya eran muy avanzados en edad, y además Sarai era estéril. Pero a pesar de esto, mis hermanos, Dios les hace la promesa de un hijo. Dios le promete a Abraham un hijo. Y aunque esto dice la Escritura que fue motivo de risa, ellos le creen a Dios. Ellos verdaderamente le creen a Dios. Y así comienzan, mis hermanos, después de esa promesa, comienzan a pasar los años. 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Y esta promesa de ver a un hijo de ellos dos no se cumplía. Abraham y Sarai seguían haciéndose más viejos, por lo que posiblemente Sarai comienza a impacientarse y a cavilar en su mente: ¿de qué manera es que esto va a llegar a suceder? De verdad, le creemos ahí a Dios, pero ¿cómo va
a suceder. Quizás Sarai pensó, Abraham ya casi llega a los 90. Este ya no sabe si está vivo o está muerto. ¿Cómo va a darse esto? A Abraham ya se le sale la baba. Yo también estoy más vieja. Yo envejezco bien, pero ¿cómo se va a dar esto? Soy vieja, soy estéril, le creo a Dios, pero ¿cómo voy a quedar embarazada? Así que mis hermanos, de tanto cavilar y cavilar en su mente, viene a su mente un pensamiento intrusivo y recuerda una ley de las sociedades de aquella época, la cual consiste en que ante tales casos, las esposas pueden conceder el permiso a sus esposos de casarse con otra mujer para asegurar una descendencia. Esto fue lo que contempló Sarai en su mente. Y por causa de los vientos contrarios, mis hermanos, de su cuerpo y del tiempo, Sarai decide otorgarle este derecho a su sierva Agar, para que se case con su esposo y para que por medio de ella pueda tener ese hijo esperado, ese hijo de la promesa. Así que al decirle a Abraham acepta esa sugerencia, y es una sugerencia precipitada de su esposa. Ella le dice, cásate con Agar. Ahora, pregunto, mis hermanos, ¿esto fue un error? Sí, fue un error. Pero debemos de tener cuidado, mis hermanos, de no sacar una conclusión errada de lo que estamos aquí mirando. Abraham no acepta esta propuesta o esta sugerencia de su esposa por una motivación lascivia de su parte. Él no pensó, qué buena idea. No fue lo que sucedió, mis hermanos. Porque el profeta Malaquías, refiriéndose a este suceso, nos dice en el capítulo 2:15 que Abraham hizo lo que hizo, refiriéndose a este evento, porque buscaba una descendencia para Dios. No fue un deseo lascivo de su parte, sino que él realmente estaba buscando cuál sería la forma en la cual yo podré tener un hijo. Su gran error, mis hermanos, de Abraham fue haber empleado una metodología que no estaba expresamente en la Escritura, que Dios no expresamente había hablado. Durante un buen tiempo, Abraham se mantuvo firme en su convicción y en su creencia de que verdaderamente Dios le daría un hijo a través de Sara. Pero ahora que han pasado 10 años y que Sarai seguía estéril y Abraham cada vez más viejo, en un momento de debilidad, Abraham sucumbe a la sugerencia de su esposa y toma otro camino para cumplir la promesa. Quizás Abraham, al escuchar la sugerencia de su esposa, pensó, oye, pero es cierto. En ese momento de debilidad, Abraham pensó, oye, pero qué bruto, ¿cómo no me había dado cuenta antes? Tienes razón, podemos hacer uso de esta ley, que vaya de paso, no es una ley bíblica, es una ley de las costumbres cultural. Podemos hacer uso de esta ley, me caso con Agar y por medio de ella podemos tener a este hijo del que habló Dios. ¿Cómo es que no me di cuenta? Allí están los medios. Ambos creían en la promesa, mis hermanos, tener un hijo, pero como dice Calvino, de lo que no estaban seguros era el método por el cual este hijo vendría. De esto sí es lo que no estaban seguros. Así que Sara, movida por una fe un tanto defectuosa y una mezcla de virtudes piadosas y debilidades, se apresura a tomar una decisión y echa mano de esa costumbre de las sociedades de aquella época. Así que, mis hermanos, Abraham se deja llevar por este impulso, por un entusiasmo, por una posible salida a lo que ellos tanto esperaban. Hace todos los preparativos y se casa con Agar. Y como era de esperarse, mis hermanos, como dijimos en nuestro sermón pasado, la poligamia no funciona. Un hogar con dos mujeres viviendo bajo el mismo techo, con los mismos derechos, jamás funciona. Si con una, no es cierto, ese es otro tema. Y la precipitada decisión, mis hermanos, o esta insensata decisión de Sarai, comenzó a dar sus frutos prohibidos. Y es prohibidos, podridos. Estoy hablando de lo prohibido, podridos. Y especialmente comenzó a suceder el problema cuando Agar queda embarazada. Estas mujeres se volvieron rivales, mis hermanos, porque dice la Escritura que Agar comenzó a sublevarse sobre su señora, Sarai. Comenzó a tratarla con desprecio. Y de la misma manera Sarai no se dejó. Ella comenzó a afligir a Agar, a tal punto, mis hermanos, que en un momento de la historia, Agar no aguantó más y decide huir de la presencia de Sarai, estando ella embarazada. Dice Génesis 16, verso 6 en adelante, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo,
Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y Agar, mis hermanos, obedece la indicación del ángel de Jehová y vuelve a la casa de Sara y da a luz a su hijo Ismael. Así que, mis hermanos, este niño nace en un contexto disfuncional, problemas y tensiones familiares entre estas dos mujeres, donde él mismo y su madre, mis hermanos, eran la causa directa de tanto conflicto en ese lugar, rivalidades. Y bueno, mis hermanos, sigue pasando el tiempo y al fin Dios cumple la promesa. Sara queda embarazada y le da un hijo, el cual ella llama Isaac. Y al parecer, mis hermanos, Ismael, quien había sido criado en medio de estas rivalidades familiares, al convivir con este niño, descarga sobre Isaac toda su irritación. Toda esa irritación que había cultivado sobre años al verse involucrado en las tensiones familiares entre Agar y Sarai. Y él comienza a cometer ciertas clases de abusos, burlas a este pequeño Isaac y quizás aprovecharse de porque él era más grande. Y sigue diciendo la escritura, pero ahora en el capítulo 21, leo a partir del 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿De cuál hijo, mis hermanos, estamos hablando? De Ismael. Sarai le pide a Abraham que expulse a Ismael. Y estas palabras, mis hermanos, fueron horribles al oído de Abraham. ¿Por qué? Porque él verdaderamente amaba a su hijo Ismael. Sí, él ya tenía a Isaac, él sabe que este era el hijo de la promesa, pero Ismael también era su hijo. Esto, mis hermanos, de ninguna manera sería algo que aceptaría Abraham. Abraham en este punto de la historia, mis hermanos, se encontraba entre la espada y la pared. Sarai le está pidiendo, expulsa a ese muchacho de aquí, junto con su madre. Esto fue doloroso. Abraham estaba frente a un dilema. ¿Cómo podré escoger entre un hijo y otro? Ahora, quiero que notemos, mis hermanos, la condescendencia de Dios para con esa difícil situación en la que se estaba enfrentando Abraham. Versículos 2 y 3. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. ¿Sí? Por eso, hermanos, notemos la condescendencia de Dios. Dios no llegó a Abraham a decirle, ¿ya ves lo que pasa por no saber esperar, Abraham? ¿Ya ves en el lío que te has metido? Ok, vamos a ver cómo sales de esta. No, mis hermanos, en lugar de eso, Dios tiene misericordia de su siervo Abraham y le ayuda a decidir lo que tiene que hacer. Así que Abraham obedeció y con dolor en su corazón despidió a su hijo. Y en el capítulo 25, mis hermanos, a partir del 12, encontramos el fin de la historia, el final de la historia de Ismael. No se impacienten, tengo que decir todo esto para llegar a un punto. Encontramos el final de la historia de Ismael, donde dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los hombres de los hijos de Ismael, y comienza una lista larga. Y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Hermanos, ¿qué es lo que podemos observar en este último verso respecto a la vida de Ismael? Que Dios bendice a Ismael por causa de su padre. Que Ismael le fue muy bien y vivió una larga vida. Que Dios le guardó y cumplió en él todo lo que le prometió a Abraham.
Pero además de esto, mis hermanos, notemos algo extremadamente importante que se menciona en el versículo 17. Y exhaló el espíritu, ¿quién? Ismael, y murió y fue reunido a su pueblo. ¿Qué es lo que Moisés, mis hermanos, está tratando de transmitirnos en esto que escribe? Al darnos a conocer esta frase, y exhaló el espíritu Ismael, el hijo de Abraham, y murió y fue unido a su pueblo. Con estas palabras, mis hermanos, Moisés nos quiere dar a conocer que la oración de Abraham por Ismael fue respondida. ¿Y de qué manera, mis hermanos? Con la conversión de su alma. En otras palabras, Dios le concedió la salvación a Ismael. La Biblia hace mención de esta frase, mis hermanos, al menos 6 veces en la Escritura, para referirse a la muerte de los justos que fueron salvos después de morir. Lo hizo con Abraham, Génesis 25:8, Isaac, Génesis 35:9, Jacob, Génesis 49:33, Aarón, Números 20:24, Moisés, Deuteronomio 32:50, y como es en el caso de Ismael, Génesis 25:17. Fue en el capítulo, mis hermanos, en el capítulo 17 que vemos que esta petición especial de Abraham por su hijo se hizo. Lo leímos. Recuerda, Dios le estaba diciendo, este será, a Sarai le daré un hijo, pero él se preocupa y piensa, sí, pero ¿qué de Ismael? Y es ahí donde él dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años, Señor, ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios dice, yo te he escuchado. Ahora, mis hermanos, algo importante aquí, note cómo responde Dios a Abraham. Es como, ante esta oración, y esto es crucial, que debemos entender, es como si le dijera a Dios, sí, pero no. Sigo leyendo el verso 19, respondió Dios, ciertamente, cuando él dice, Señor, ojalá Ismael viva delante de ti, Dios dice así, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar, multiplicar. Y agrega en el verso 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. Hay algunas cosas, mis hermanos, que debemos observar aquí con mucho cuidado. Y en primer lugar, mis hermanos, ¿qué es lo que está pasando en el corazón de Abraham en este momento que él está hablando con Dios? Está pasando lo que debería pasar en el corazón de cualquier padre que se llame a sí mismo cristiano. Dios ahora le ha hecho saber a Abraham que no era en el hijo de Agar en quien cumpliría su promesa, sino en Sara en quien cumpliría todo lo que le prometió. Hermano, hermana, póngase en los zapatos de Abraham por un momento. Si de alguna manera Dios le hiciera saber que solo uno de sus 2 hijos, o solo uno de sus 3 o de sus 4 se salvará, que será bendecido de esta manera, solo uno, ¿qué es lo que harías? Solo uno se va a salvar. Seguramente dirías como Abraham, pero Señor, ¿qué de mi otro hijo? Pero Señor, ¿qué de mis otros 2 hijos? Sí, Abraham se gozó, mis hermanos, de lo que Dios le estaba prometiendo en ese momento, pero por otro lado se está haciendo la pregunta y se está preocupando por Ismael. Y observen, mis hermanos, cómo Abraham no dejó para después esa petición, no se quedó callado delante de Dios. Inmediatamente hizo su petición, Señor, que Ismael viva delante de ti. Y Dios dice, sigue hablando de lo que está hablando Dios acerca de Isaac. Abraham mete esa oración cuando Dios está hablando de la promesa acerca de Isaac. Aquí Abraham supo que no sería Ismael el hijo de la promesa, y al ver su hijo despojado de este beneficio divino, mis hermanos, Abraham inmediatamente pide, Señor, que también Ismael, Señor, que también él tenga tu favor, Señor, que Ismael viva delante de ti. Abraham, mis hermanos, no está pidiendo aquí que Ismael tenga una buena vida. No está pidiendo que él tenga una vida próspera y que sea exitoso. Abraham está pidiendo que Dios le permita a su hijo Ismael vivir delante de él. Que Ismael pueda vivir expuesto a su presencia. Eso es lo que está pidiendo Ismael. Para ilustrar lo que Abraham está pidiendo aquí, mis hermanos,
lo que está pidiendo aquí. Supongamos que en unas vacaciones familiares, en un parque de diversiones, tú y tu hijo están subiendo la escalera del tobogán, la cual la han subido varias veces. Tu hijo te lleva a la delantera, él aún está escurriendo agua de sus shorts y él va precipitado subiendo las escaleras. De pronto, un paso en falso, él resbala y antes de llegar al tobogán, él viene de caída. ¿Qué harías tú como padre? Hermano, ¿no pensarías en su carrera? ¿No pensarías en lo que necesita? Si él está cayendo, mis hermanos, te aseguro que tú extenderías la mano, extenderías tu cuerpo, harías lo posible por atraparlo o al menos amortiguar su caída y que su cabeza no dé contra el concreto. Este accidente sería fatal. Bien, mis hermanos, nuestros hijos están cayendo. Tú, al igual que Ismael, no deberías preocuparte tanto por pedir prosperidad, al igual que Abraham, no deberías preocuparte tanto por pedir prosperidad para tu hijo, planes, carreras, porque al final, mis hermanos, esa caída precipitosa en la que todos están, no le espera una alberca de agua fresca. Según las Escrituras, mis hermanos, todo el alma que muere sin Cristo, le espera un lago, pero no de agua fresca. Un lago de fuego es como ilustra la palabra este castigo. Nuestros hijos están cayendo. Y nuestra reacción intuitiva, ¿cuál debería de ser, mis hermanos? Nosotros debemos extender nuestros brazos de la oración a Dios para evitarles esta caída. Hay padres que se gastan sus oraciones, mis hermanos, pidiendo cosas materiales para sus hijos. Y no se cansan de hacerlo. Sus hijos están cayendo y no se están dando cuenta. Esto pidió Abraham. Señor, que Ismael viva delante de ti. Al ver despojado a su hijo Ismael, Abraham extendió su brazo para amortiguar esa caída, para evitar la caída inminente a la que Ismael se exponía. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos. Y para entender mejor el significado de estas palabras, mis hermanos, debemos comprender el contexto histórico de lo que está diciendo Abraham. Antes de la venida del Espíritu Santo, mis hermanos, la presencia favorable de Dios se limitaba a ciertos lugares específicos. Dios siempre ha sido omnipresente, pero en la época antigua, como en la de Abraham, la manifestación especial de su gloria estaba limitada a ciertos lugares específicos. Así que en virtud del pacto, mis hermanos, que Dios había hecho con Abraham, esto quiere decir que esa presencia especial se disfrutaría solo en la tierra prometida de Canaán. Sería solo en ese lugar donde Dios manifestaría su gloria, donde Dios mostraría su favor. Sería solo en esa tierra donde su gracia acobijaría a su pueblo, donde Él daría a conocer su voluntad. Es solo en este lugar. Así que Abraham, mis hermanos, al saber que Ismael no sería el principal benefactor de la promesa, pide a Dios que Ismael no quede fuera de este plan, sino que él también pueda tener acceso a esa tierra, a ese lugar, para poder beneficiarse de todo lo bueno que Dios haría en ese lugar. Cuando Abraham dice, Dios, que Ismael viva delante de ti, lo que Abraham está pidiendo es lo siguiente: Señor, yo solo te pido una cosa. Yo solo te pido, Señor, que Ismael pueda entrar a Canaán, para que él también, al igual que Isaac, aunque él no es el hijo de la promesa del que tú me has venido hablando, por favor, Señor, yo te pido que también él reciba los beneficios que trae el estar en tu presencia. Pueda él degustar, comer de los frutos espirituales que tú derramarás en esa tierra, Señor. Que él pueda recibir el don que trae consigo la manifestación especial de tu gloria. Señor, yo te pido que él también. Esto es lo que Abraham está pidiendo, mis hermanos. Y Dios tiene bien a responder lo que Abraham le pide. Por eso dice en el verso 20, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Dios le dice a Abraham, yo he escuchado tu oración respecto a tu hijo Ismael, por eso haré de él una gran nación. Pero ojo, pero es solo en Isaac donde yo me comprometo a cumplir mi promesa. En otras palabras, no voy a darle la bendición que me pides.
de que Ismael viva en la tierra de la promesa, eso no, pero lo bendeciré. Es por esto, mis hermanos, que vemos más adelante que Dios protege la vida de Ismael en su expulsión y cumple lo que le prometió a Abraham. Y aún podemos ver, mis hermanos, que la bendición alcanzó a tal punto que Ismael pudo depositar su fe en Dios y ser salvo. Pero atención, hermanos, y esto es importantísimo, no podemos ser dogmáticos en esto, es decir, no podemos crear una doctrina en referencia a la oración a favor de los hijos. Porque si contemplamos más de cerca, mis hermanos, las estipulaciones de este pacto, descubriremos que no toda la descendencia física de Abraham, por numerosa que ésta fue, la que Dios le prometió a Abraham, fueron salvos. Ni tampoco los hijos que tuvo después con Sétura, su nueva esposa, después de la muerte de Saraí. La promesa apuntaba únicamente a Isaac y sus descendientes. Y algo más, ni siquiera, hermanos, todos los descendientes de Isaac estaban incluidos en esa promesa. Isaac tuvo dos mellizos, ¿lo recuerda? Esaú y Jacob. ¿Y qué dice la Escritura? Que de ellos dos Dios escogió a uno y al otro lo despreció. Así que, ¿qué podemos aprender de esto, mis hermanos? Que la promesa no incluía particularmente que todos los descendientes, hijos de Abraham, serían salvos de sus pecados. ¿Qué podemos concluir de esto, mis hermanos? Pues que por duro que nos parezca, así como Dios no prometió a Abraham tal cosa en el Antiguo Testamento, tampoco Dios ha hecho esta promesa a nosotros los creyentes del Nuevo Pacto. Abraham fue llamado el padre de la fe, fue un hombre fiel y que se interesó diligentemente en guiar a sus hijos en los caminos de Dios, pero aún así, mis hermanos, Dios no salvó a todos sus descendientes. Dios solo prometió que su descendencia sería bendita en Isaac y más específicamente a través de los hijos de Jacob, quien después recibe el nombre de Israel. Estos solamente serían quienes entrarían a la tierra de Canaán y solo ellos serían expuestos a la presencia especial de Dios. Solo ellos se beneficiarían de la revelación de los profetas, de la ley del culto y de la adoración, etcétera, etcétera. Esos eran los límites de la promesa y de ahí en fuera no se extendían, mis hermanos. Y es por esta razón, mis hermanos, que si seguimos rastreando este mismo hilo, nos toparemos con la triste realidad de que ese gran número de hombres y mujeres que no entraron a la tierra prometida, que murieron en el desierto por causa de su incredulidad, eran descendientes de Abraham. Eran descendientes de Abraham, de un padre creyente. Y todos estos que cayeron en el desierto fueron infieles, incrédulos, a pesar de que su padre fue fiel. Y sea como haya sido Abraham, mis hermanos, sea como haya sido, esto no cambió en nada la promesa de Dios. Dios prometió lo que prometió. Muchos de los hijos de Abraham fueron salvos en virtud de esa promesa, pero otros igualmente hijos que fueron criados en el mismo contexto murieron en incredulidad y se fueron al infierno, aunque eran descendientes de un padre cristiano. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza de todas estas cosas? Que así como Dios no le prometió a Abraham que todos sus hijos serían salvos, así Dios no nos ha prometido que todos nuestros hijos serán salvos. Esto es duro. Dios no ha prometido que los hijos de los padres cristianos serán salvos. Dios no ha prometido que los hijos de los padres fieles, que se preocupan por cultivar en ellos una vida de piedad, al final serán salvos. Dios no ha prometido que los padres piadosos, que se preocupan por criar a sus hijos en el temor de Dios, que son muy diligentes en la vida cristiana, en sus devocionales familiares, al final serán salvos. Dios no lo ha prometido, mis hermanos. Eso Dios no se lo prometió a Abraham y no se lo ha prometido a ninguno de ustedes tampoco. Hay padres que se aferran al pasaje de Hechos 16:31 donde dice: cree tú y serás salva toda tu casa. Y de este solo pasaje, un pasaje aislado en las Escrituras, construyen una doctrina inexistente y derivan de él una falsa esperanza y un falso consuelo en su corazón, creyendo que porque ellos creyeron, Dios está obligado ahora a salvar su familia, porque de acuerdo a esta promesa, Dios dice que lo tiene que hacer. Mis hermanos, este es un pasaje aislado que no se respalda en ningún otro lugar de la Escritura. Este pasaje no enseña tal cosa.
Esa fue una promesa hecha a un hombre en particular y en un momento específico. Y si queremos hacer una doctrina de esto, mis hermanos, descubriremos no hay nada en la Biblia que respalde o nos invite a extender este pasaje a manera de promesa. Dios no ha dado no ha dado ese pasaje como una promesa general. Más bien, mis hermanos, lo que este texto pudiera significarse en principio es que muchos hijos de padres piadosos, en principio estoy diciendo, podrían llegar a ser enormemente bendecidos. Muchos hijos de padres piadosos podrían llegar a ser enormemente bendecidos con prosperidad, con carreras, con riqueza, con salud, con posesiones, con paz, derivado de este gran privilegio de haber sido criados en un hogar cristiano. Así como pasó con muchos hijos de Abraham, que fueron hombres eminentes. Es un gran privilegio, mis hermanos jóvenes, el que tienen muchos de ustedes. Muchos de ustedes jóvenes tienen un gran privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. Gracias a ellos, muchos de ustedes no están en la calle, no están comiendo basura. Muchos de ustedes tienen una buena vida, una carrera. Muchos de ustedes serán personas respetables el día de mañana, serán personas decentes. Pero atención, el hecho de que ustedes hayan nacido en un hogar cristiano no garantiza su salvación. Eso es una verdad. No garantiza su salvación. Así que de persistir en tus pecados no arrepentidos, todas estas alegrías terrenales serán temporales. Serán el mejor momento de tu vida, porque nada hará cambiar el decreto de Dios, aunque hayas nacido en un hogar cristiano. Y lo mismo deben de saber todos ustedes, papás. Que a Dios le haya parecido bien bendecir a sus hijos por causa de estar tú tan cerca y exponerlos a ellos, a los medios especiales de la gracia, como cuando estamos aquí. Esto no significa que todos ellos, los que se exponen a tales medios de la gracia especial, automáticamente serán salvados. Eso no significa. Muchos padres en el futuro se enojarán con Dios. Quizás algunos de ustedes se enojarán con Dios y se sentirán cruelmente defraudados por Dios. Y se sentirán así porque ustedes confiaron en una promesa que Dios nunca hizo. Por consolarse en una promesa que Dios jamás dijo que Él cumpliría. Pero que estas cosas sean así, mis hermanos, pregunto, ¿significa que da igual si somos padres fieles o infieles? Por supuesto que no. Porque por otro lado, mis hermanos, la Escritura nos deja ver que por regla general, muchos de los hijos que han venido al conocimiento salvador del Señor, lo han hecho en el contexto de hogares piadosos, de padres y madres piadosos, que modelan con ejemplo la vida cristiana, que desde a una muy temprana edad exponen a sus hijos a los medios de esta gracia especial y fueron salvos. Pero atención, mis hermanos, si eventualmente, hablando a los padres cristianos fieles, nuestros hijos llegan a ser adultos incrédulos y mueren en su incredulidad y terminan en el infierno, eso necesariamente no quiere decir que nosotros fuimos padres irresponsables o infieles. Porque ciertamente, mis hermanos, muchos padres fieles, muchas madres piadosas que han criado a sus hijos en el temor de Dios, mirarán a sus hijos morir en un estado de incredulidad y de rebeldía. Sí, estos padres estarán en el cielo y ellos verán a sus propios hijos ser lanzados a un abismo de perdición y de castigo. En ese momento tú amarás tanto la justicia, contemplarás la belleza de Cristo, que eso no significará ningún problema, como significa hoy. Ellos serán lanzados por la dureza de su corazón y no por la negligencia de algún padre. Y hermanos, mi intención aquí no es ser duro, sino ser realista. No quiero que su esperanza esté sobre el fundamento falso de la meritocracia. Yo no quiero que su esperanza descanse en el esfuerzo humano o en su propia piedad que se despliega en la vida cristiana del día a día en su hogar. Yo quiero ser realista con las realidades que la Escritura expone con respecto a nuestros hijos. Yo no quiero que usted descanse en alguna promesa que Dios no ha hecho. No es mi intención ser duro,
Simplemente quiero ser fiel a la palabra. No quiero ser infiel prometiendo algo que Dios no promete o algo que Dios dice que no habrá de cumplir. Yo no quiero que usted establezca sobre un fundamento falso lo que esta mentira le lleve, que al abrigar una falsa mentira le lleve a abrigar una falsa esperanza, a cultivar un falso consuelo, y que de pronto usted no esté orando por sus hijos como debería de hacerlo, porque de alguna manera está creyendo que sus méritos, su desempeño como padre cristiano en el hogar, habrá de ocuparse de esa necesidad espiritual. Hermanos, esta tarea está muy por encima de tus capacidades. Esto no es así, mis hermanos. Ahora, yo sé que por causa de estas palabras seguramente e inevitablemente te sientas desanimado, quizás te sientas confundido, pero vaya por favor conmigo a Romanos 10:1. Romanos 10:1. Dice Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí tenemos al apóstol Pablo orando, mis hermanos, por la salvación de los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel. Y esta oración de Pablo se da en el contexto del capítulo 9 de Romanos. Si usted es un fiel, un reformado de verdad, usted sabe de lo que estamos hablando. Esta oración se da en el contexto de Romanos 9, mis hermanos, donde Pablo expresa una fuerte declaración respecto a la expiación limitada de la salvación de los pecadores. En Romanos 9:14 dice el apóstol: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Versículo 18. De manera que de quien quiere Dios tiene misericordia, y al que quiere endurece. Es en este contexto, mis hermanos, que Pablo dice: mi oración, mi anhelo es para salvación de Israel. Pablo está diciendo: Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, pero Pablo está orando. Algún padre podrá decir, al leer un pasaje como este: entonces, ¿para qué orar por nuestros hijos inconversos? ¿Para qué orar por nuestras familias? O si ya decretó Dios quiénes serán salvos y quiénes no, ¿para qué orar? Hermanos, pensar así sería un razonamiento torcido de lo que Pablo quiere ayudarnos a entender. Pablo está diciendo: la salvación no está en las manos del hombre, está en las manos del Señor. La salvación no depende del hombre, esta depende de uno solo, Cristo. Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Y es como si Pablo dijera: por tal motivo, con mayor denuedo y con mayor insistencia, oraré por los perdidos. Pablo acaba de citar Romanos 9. Y esto, en lugar de desanimarlo, lo anima a perseverar en oración. Pablo no se desanima, mis hermanos, por todo esto que está escrito. Al contrario, con más fervor es que dice que orará. Hermano, hermana, si la salvación dependiera de tu hijo, si la salvación dependiera de tu hija, allí sí desanímate. Allí sí llora. Allí sí cuelga la cabeza. Todo lo que quieras. Los arminianos, mis hermanos, tienen razones para entristecerse. Pues según su comprensión, la salvación depende de los hombres. Y si esto fuera así, mis hermanos, sería justo preguntarse: entonces, ¿qué caso tiene que yo ore? Allí sí sería justo. No vale la pena orar por quienes amamos. Pero Pablo está diciendo: Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Dios salvará a quien quiera salvar, porque la salvación es de Él. Entonces,
el razonamiento lógico que Pablo emplea y que quiere transmitirnos es que oremos. Oremos por la conversión de nuestros hijos. Él dice, la salvación está en sus manos. Y padres de familia, no en cualquier mano. Está en las manos de ese gran Dios compasivo, Señor Jesucristo, que escucha nuestras oraciones. Este es el corazón, mis hermanos, de lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos en esta mañana. El que inspiró estas palabras quiere decirnos en esta mañana: ora por tus hijos y suplica a aquel que la tiene en sus manos. Ora a Cristo. Esa salvación que tú deseas para tu hijo está a la orden de su boca. Si el Señor Jesús dice: ay, hija, hágase como tú quieras, una legión de ángeles se va a levantar inmediatamente, hermanos, y cumplirá tu deseo. Muchos de estos hombres, mis hermanos, por los que Pablo oraba, deseaban matarle. Eran hombres impíos, crueles, corazones duros, de piedra. Pero ¿por qué Pablo no perdió la esperanza, mis hermanos? ¿Por qué Pablo no tenía un rostro colgado ante esta situación? ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía sus ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pablo no está mirando la rebeldía de estos hombres. Pablo no está mirando la dureza de sus corazones. Él estaba mirando al Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. Está mirando al que destruyó el imperio de la muerte y del pecado. Pablo fija su mirada en aquel que podría traer a sus hermanos a salvación, aún a pesar de sus duros corazones. Pablo sabía que para el Señor Jesucristo cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne no es ningún problema, mis hermanos. Esto no escapa de su poder. Esto es algo que está enteramente en su capacidad como Salvador. Hebreos 7:25 dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y hermanos, hermanas, yo sé que tú escuchas muchos sermones que van para otra iglesia, pero yo quiero decirles, mis hermanos, lo que el Espíritu Santo quiere recordarles a esta iglesia, padres de la primera iglesia bautista reformada. El Hijo está a la diestra del Padre. Y no importa si tus hijos están lejos, la salvación es del Señor. No importa si tus hijos se han endurecido en sus rebeliones y que no quieren ni siquiera escucharte, la salvación es del Señor. No importa si tus hijos han caído presas de adicciones y muchos males, la salvación es del Señor. No importa si tu hijo ha abrazado el ateísmo junto con sus filosofías huecas y metafísicas, la salvación es del Señor. No importa si en tu ignorancia paterna se te fueron tus mejores años, la salvación es del Señor. La salvación está en las manos de Cristo. Basta de mirar la naturaleza de las circunstancias. Pon tu mirada en el Señor Jesucristo. Sobre Él expón tu causa. Sobre sus pies pon tu petición. Si miras demasiado a las circunstancias, sí tendrás razones para desanimarte, pero no lo harás si estás contemplando la gloria de Cristo como Salvador. Hermanos, no se desanimen. Hermanas, no se desanimen. Lo que es imposible para ustedes como padres, para Dios es posible. Y así como Abraham y Sara, que tuvieron un hijo en contra de toda esperanza, así Dios puede darte un nuevo hijo. Un hijo nacido de nuevo, aun cuando tú y tu esposo no tienen ninguna capacidad para engendrar un solo hijo espiritual. La salvación es del Señor. Por lo tanto, hermanos, orad y orad
para que vuestros hijos vivan delante del Señor. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar.